Ahora sí. Buenas. Ya se me escucha. Se me verá un poco con lag. No sé por qué, pero bueno, lo estoy notando. Así que de primeras lo sentimos, ¿vale? Lo sentimos por estos problemillas técnicos, ¿vale? Y vamos, este tema ahora no sé por qué el OBS, que es donde grabamos esto, el Twitch, bueno, pues va mal. Pero bueno, a todos los que estáis conectados, que pues, bueno, me salía como 11 personas, pues bienvenidos a todos. Hoy hablamos de la crisis del Partido Popular, que bueno, como ya sabéis, pues hace 10 días empezó todo esto, ¿no? Y ha acabado al final con casi la marcha de Pablo Casado, ¿no? Y la renovación del liderazgo del PP, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a hablar de eso. Si es verdad que en estos momentos hay otro tema que está ocupando, bueno, pues casi todas las cabeceras, ¿no? Y es el tema de Ucrania, ¿no? Eh, bueno, lo primero es solidarizarnos, ahora lo comentaremos, ¿no? Brevemente, ¿no? Pero bueno, obviamente nos solidarizamos con Ucrania y el pueblo ucraniano, ¿no? Con esta invasión, ¿no? De Rusia, ¿no? Y Putin. Bueno, pues eso, empezamos ya y esto es Politics, terminado en X. Puesto, ¿eh? Yo también. Sí, sí, sí. Bueno, pues Sí, ahora ya estamos aquí los cuatro, se nos ve a los cuatro. A Javier le tengo puesto su cara por temas de que se le escucha pero no se le ve bien, así que le ponemos una foto suya que va a estar mejor que si se le ve todo el rato parado, ¿no? Bueno, bienvenidos a todos. Javier Nada. hace un rato que no se pasaba por este directo. Hoy hablamos Entre de... que hace rato que no me pasó y presencialmente, o sea, no se me ve la imagen, no parece que igual tienes que desmentir que estoy secuestrado Tú, o algo no te así. escucho nada bien, pero no sé. No sé si le escucháis vosotros bien. Tanto en el Sí, sí, directo. sí. Sí, Vale, sí, bueno. he entendido lo que ha dicho. Vale, bueno. Yo no lo he entendido. A ver, pero porque. No sé por qué lo escucho yo mal, no sé por qué. Pero bueno, bienvenidos a todos, tanto a Javier, Óscar y Alberto. Como ya he dicho al principio, antes de pasar a hablar del tema que nos toca hoy, ¿no? Hablar, es decir, el tema de la crisis interna en el PP, vamos a hacer un breve mensaje, ¿no? Si queréis dar del tema de lo de Ucrania, ¿no? Porque obviamente está teniendo un impacto tremendo, ¿no? Y obviamente no hay que mostrarse equidistante ante estos tipos de invasiones injustas, ¿no? Y sobre todo que al final a quien más, bueno, pues quien más lo sufre son el pueblo de a pie, ¿no? Los ucranianos de a pie, ¿no? ¿Quieres decir algo? Hablar. Pues sí. Yo quería mandar nuestra solidaridad al pueblo ucraniano, ¿no? Que está viviendo unos días pues horribles, ¿no? El día 24 de febrero Putin dio el aviso de que iniciaba la guerra contra el pueblo ucraniano y pues mi solidaridad contra ellos porque de verdad las amenazas vienen siendo no desde ahora sino desde el año 2014 cuando el pueblo ucraniano quiso unirse a la Unión Europea y entonces Putin empezó ya la guerra en Lugansk y en Donetsk para evitar la posible unión de Ucrania a la Unión Europea y a la OTAN. Alberto, Javier, ¿no? Yo, bueno, hago un poco, bueno, en primer lugar saludar a la audiencia, como siempre, un domingo más. Y hago mías, en este caso, las palabras de mis compañeros. Bueno, yo incluso he podido esta mañana acompañar a los miles de ucranianos que se han acercado al centro de Madrid y trasladar todo mi apoyo y mi cariño en estos momentos tan difíciles que con el pundonor que están demostrando, pues superarán al invasor y conseguirán, pues, decir, mantener esa libertad y esa democracia que tan, pues que realmente tan difícil fue conseguir y tan difícil está siendo mantener ahora. Bueno, la democracia en Ucrania sí es verdad que plena, Siempre plena como la conocemos nunca ha habido. Siempre la corrupción ha estado ahí. Bueno, y Javier, Sí, nada, pues estamos viendo que es lo que se podría esperar, está el pueblo ucraniano resistiendo bastante, ¿no? Las embestidas de las tropas rusas y veremos cómo va evolucionando la situación, porque si algo tenemos claro es que Putin no se va a echar para atrás porque directamente podría significar el fin
de su gobierno. Entonces, pues toda la solidaridad y el apoyo al pueblo ucraniano y veremos cómo va evolucionando la cosa, pero que sea lo menos terrible posible. Nos han enviado Javier, vamos. Por cierto, mañana en el chat, los que estéis en el chat, mañana atentos a nuestro Twitter, que va a haber un hilo muy detallado de todo lo que ha pasado en estos días entre Rusia y Ucrania. Así que estaros muy atentos porque seguro que os gusta, porque hay un montón de información sobre el tema. Sí, la miniatura encima. No, Ha quedado no genial. es porque la haya hecho yo, pero estoy bastante. Es decir, estoy bastante orgulloso. Oye, pues Sí, la nada. verdad es Que tampoco voy a joder el directo. No sé qué hostia. Vale, pasa pues. Ya. Joder, es que me da una rabia, macho. Encima que Javier encima le flipan estos temas y es el que más sabe el de que más PP. sabe de esto. Joder, macho, qué puta rabia. ¿No? Es que no sé si es porque yo tengo 4G y el 5G, es que no sé si es por el tema Bueno, del puede 5G. ser por eso, la conexión, como es distinta a la que tenemos nosotros, pues puede ser. Claro Pero que. bueno, claro, porque él, el último que hizo, que fue allá por el lejano septiembre, claro, él tenía 4G. La de Alemania. Y de ahí que fuera. Joder, macho, qué rabia me da porque. Es que. Bueno, Javier, lo siento, es que no sé. Encima me da mucha rabia porque, joder, encima se ha comprado un ordenador nuevo. Es decir, que no porque lo haya hecho por el directo de Polity, pero vamos, que lo que ha hecho es mejorar, vamos, que tiene un mejor y encima es el que más sabe de este tema. Nosotros, en cuanto a esto, pues podemos aportar mucho. Voy a intentar meterme el 4G. Sí, inténtalo y a ver si con eso funcionamos mejor. Bueno, Escúchame, pero ¿por qué no se mete con el móvil? Claro, eso es lo que. Skype y a ya ver, está. métete con el móvil, es verdad. Si quieres, puedes meterte con el móvil, Javier. Claro, sí. Con el Yo móvil. algunos directos que con el. Que se Que pueda se ha hablar con los países. Se ha puesto Sputnik y, claro, los efectos secundarios. No, hombre, tampoco vamos a ver Sputnik, tampoco. No, bueno. Mi 4G. Hay interferencias de las redes en su cuerpo. Y eso lo lleva. Vamos, aquí los antivacunas se reirían de nosotros, vamos. Es verdad, Javier, si estás por aquí, métete con. Métete con el móvil, Bueno, claro, como se metió Alberto el otro día. Claro. Lo tienes así apoyado y al final el resultado es igual. Y el móvil no creo que decir que no las cambia en ese tiempo. A ver si también va a ser 5G. Pero, Bueno, yo pues sé que mientras hemos tenido este parón y encima que habíamos empezado súper sentimentales, Ocupado. emocionales, ¿no? Con lo de Ucrania, que obviamente es para estar así, ¿no? Y demás, ¿no? Pues bueno, vamos a tocar ahora el tema del PP, ¿no? Que es lo que hoy nos tocaba hablar, ¿no? Es decir, de esa crisis internas en el PP. Antes que nada, pues eso, como ha dicho Oscar, estar atentos a nuestro Twitter porque mañana va a haber hilo sobre la crisis o la invasión Rusia a Ucrania, ¿no? Y bueno, también estar atentos que hoy hemos hecho un hilo sobre Bielorrusia, ¿no? Y el referéndum que ha habido hoy. No es porque Bielorrusia sea un país democrático, porque no lo es, sino por la influencia que puede tener en el conflicto o en la crisis ucraniana. Así que si que le queréis echar un hilo, pues perfecto estará. A ver, Javier. Sí, exactamente, para completar lo que has dicho tú sobre el hilo No. de Bielorrusia, que lo he visto el referéndum también, lo que dice es hablar sobre la neutralidad en casos de guerra y si sale a favor este referéndum provocaría que en Bielorrusia pudieran guardar armamento de Rusia en el propio país de Bielorrusia. Entonces esto afectaría negativamente a Ucrania en la guerra, aunque... Una cosa, A ver, Javier, ahora. Sí. te he hecho una llamada desde el móvil. Claro, que tú tienes la otra cuenta, ¿no? Te meto en la otra cuenta, sí. Méteme a este directo con la llamada que te he hecho. Sí, salte ya, vale, sí, te he pillado. Salte ya. Vale, y también ha sido importante, y es de última hora, ¿no? Para terminar ya de hablar de Ucrania y Rusia, Bielorrusia va a ser, en la frontera de Bielorrusia con Ucrania se va a celebrar ahí una reunión entre el propio Zelensky y algún enviado del gobierno de Putin para intentar llegar a la paz, pero acaba de afirmar Zelensky que ve muy complicado y son escépticos con llegar a un acuerdo para la paz en dicha reunión. A ver, yo soy escéptico con que vaya incluso el propio Zelensky, porque te No, lo ha confirmado. Ha confirmado. Ah, lo ha confirmado que va a ir. Va a ser al lado del río Pripyat, que está por la zona de Chernóbil
Bielorrusia y entonces lo ha confirmado que se va a celebrar. Javier Sí, debería estar bueno, metido, Sí, pero no se le ve la cara. Dudo que no vaya a ir una delegación en su nombre, pero que vaya a ir, la verdad que me. o sea, confirmado que uno de los que va a ir va a ser el Zelensky. Ponte la cara, que está no se te ve. confirmado. Yo no iría, pues. Javier, no se te ve la cara. Sí. No, A ver, Zelensky un no decía momento. que no ir. Conguito, lo que no quería Zelensky es que se celebrara en Bielorrusia porque por ahí, por la frontera de Bielorrusia han entrado pues, tropas Misiles. de Rusia y aparte los misiles de Rusia han sido, han sido desde Bielorrusia y entonces como ha participado en el conflicto no creían que era una zona neutral para llevar a cabo una reunión sobre la paz. Sí. A ver, yo creo que va a traer cola estos días. Ahora mismo Putin tiene dos opciones. O seguir intentando, como lo está haciendo hasta ahora con las tropas, acabar con Zelensky y las ciudades en manos de los ucranianos, cosa que está siendo un fracaso por lo que está apareciendo Sí, estos porque días. O Kharkov directamente ir a cargarse las ciudades con todo lo que tenga de misiles balísticos y todo su arsenal aéreo, pues aunque mueran miles de civiles, porque si no, yo creo que a Putin no le interesa alargar esta guerra demasiado y está fracasando en la guerra relámpago que pretendía. No, claro, ya tiene que dar bueno, no un último asalto, pero sí que una nueva ofensiva, porque precisamente quería pues una guerra realmente rápida, porque los medios económicos no le abundan y más si las sanciones económicas acaban haciendo efecto, ¿no? Porque he visto que hay miles de ciudadanos haciendo colas en los bancos sacando dinero porque está empezando a escasear el efectivo y eso es un poco lo que le puede perjudicar. Pues muy bien, muy bien. Pues ya hemos Vamos hablado ya. de este tema. Hemos hablado de manera muy simple y bueno, tampoco hemos desarrollado mucho. Pero bueno, ahora si os parece nos vamos a meter aquí con la crisis interna que ha habido en el PP, ¿no? Que mientras estaba viendo, ¿no? Si había guerra o no en Ucrania, ¿no? Pues en el PP se estaba creando una Misiles. fractura. También había misiles. Que ha sido relámpago, eso sí ha sido algo más relámpago que que está siendo esta guerra, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a comentar un poquillo, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer, ¿no? Es preguntaros un poco cómo habéis visto esta crisis interna, ¿no? Del PP. ¿Quién quiera empezar? Venga. Venga, pues Bueno, empiezo yo. Venga. Pues sí, la verdad que efectivamente ha sido, guerra relámpago porque se han sucedido, un montón de eventos a una velocidad, la verdad que llamativa. Es verdad que los tiempos en política son cada vez más rápidos, pero incluso a uno, aunque, pues que llevamos viviendo bastantes eventos así, pues le siguen sorprendiendo. Es decir, y ya no solo por la velocidad, sino por la crudeza, ¿no? Es decir, que jamás se había visto, en este caso, palabras tan gruesas en este caso, del líder de un partido contra el máximo activo electoral en una comunidad y viceversa, ¿no? Y cómo al final, pues en este caso, los representantes territoriales, como varones de un partido, han acabado, pues propugnando el cese de su líder fuera de un congreso, ¿no? Es que me parece bastante llamativo, ¿no? Que no se haya producido hasta ahora. Sí, es que encima lo del abajo. tema del Congreso, es decir, la salida de Pablo Casado se produjo también a la madrugada, que es cuando el 24 de febrero, ¿no? Que es igual No, que cuando Putin anuncia eso. y de hecho fue, claro, tras negociaciones de muchas horas, porque la intención de varios de esos varones era que incluso dimitiese esa misma noche. Sí, bueno, casi Y todos. digamos que Pablo Casado ha conseguido un poco de aire de mantener el puesto hasta la celebración de tal congreso, ¿no? Con la promesa de no presentarse, pero que incluso en ese momento podría haber dimitido, ¿no? Y eso apenas, pues, es decir, 4 o 5 días antes era impensable, ¿no? Es decir, ¿Y Oscar, Javier? Pues, yo pues compro las palabras que ha dicho Alberto, ¿no? Ha sido una guerra interna dura, ¿no? Porque luchar contra uno de los mayores activos que tienes en el partido y es una locura, ¿no? Transmitir un informe que realmente sin pruebas ni nada también es muy duro y es normal la defensa de los varones importantes del PP hacia Ayuso, puesto que la dirección nacional que había antes en el PP quería cargarse directamente a Ayuso con supuestas facturas que realmente no se ha aprobado ni tenían pruebas de que se haya realizado dichos pagos al hermano de Ayuso.
Y por último decir que yo creo que tras la entrevista de Gea, yo creo que puede haber otro candidato ahí de esa cúpula, ¿no? Y veremos cómo sucede todo y a ver si se presenta algún rival para Feijóo en el siguiente congreso del PP. ¿Y Javier? Sí, vale, a ver, pues aquí yo creo que pasan varias cosas, ¿no? Por un lado, yo creo que hay una evidente estrategia por parte de la Puerta del Sol, de la Comunidad de Madrid, de Isabel Díaz Ayuso y Miguel Ángel Rodríguez, ¿no? Yo creo que como esto lo saben desde septiembre, desde que Casado le dice a Ayuso que venga a Génova y le explica que tiene esta información, ¿no? Pues llevan unos meses planeando cómo poder hacer que cuando salga a la luz esta información, pues no les perjudique. Y pues hemos visto cómo Ayuso y Miguel Ángel Rodríguez han conseguido que esto salga a la luz y no les afecte. ¿Qué ha pasado? Que la dirección de Génova, Teodoro García Gea y Pablo Casado, toman la decisión de ir con todo contra Ayuso. En la rueda de prensa del jueves de la semana pasada de Teodoro García va con todo contra Ayuso y en ese momento ya se ve claro que solo puede quedar uno en el PP. O Ayuso se va o se iban los otros y al final hemos visto que Ayuso ha ganado la partida. ¿Qué pasa? O sea, esto ha sido esperpéntico porque ha sido un cúmulo de grandes fallos estratégicos y comunicativos de la Dirección Nacional del PP, porque no puedes ir contra todo, contra tu mayor activo electoral un día y al día siguiente decir que bueno, que aquí no ha pasado nada y después gloria. Obviamente se te van a levantar las bases y se te van a levantar los cargos intermedios y los líderes regionales también, porque diciendo, es que qué credibilidad tenemos, qué credibilidad tenemos. Y Pablo Casado acababa toda esta semana diciendo que él ha podido hacer cosas mal, pero no ha hecho nada malo. Y oye, bueno, no ha hecho nada malo. Estratégicamente sí que ha hecho muchas cosas mal. Sobre todo dejar con ninguna credibilidad a la dirección del partido, que es el líder de la oposición. Y estamos viendo que, que, que puede acabar con la alternativa que simboliza el PP en la derecha del gobierno español, ¿no? Aunque yo creo que luego lo hablaremos, conforme vayan evolucionando las encuestas, pues si se consolida el liderazgo de Feijóo, pues habrá un cambio de tendencia nuevamente. Exacto. Una cosa antes, la cámara no se te va a poder ver, ¿no? No, es que la estoy conectando, o sea, si quieres que la conecte, no sé, es que no sé. No, vale, pues si no se puede, pues ya está así. Te dejamos así. Los que hayáis visto, por ejemplo, el directo de 11 horas de Descifrando la Guerra, había una que no se le veía la cara. Pues igual tenemos a Javier por problemillas técnicos. Pero bueno, mientras solo sea eso, yo creo que mejor, ¿no? Porque así, es decir, se nos escucha Así al bien. menos puede hablar, que es lo importante. Exacto, Que la exacto, no imagen puede se ahí dar su opinión y encima que es el que más sabe de este tema. Bueno, pues yo creo que ya hemos estado hablando un poquito ya del tema de la cronología, ¿no? De cómo empezó esta crisis interna, ¿no? Porque al final fue con el tema de este espionaje que se dio por parte de la dirección del PP, ¿no? Hacia el hermano hacia el hermano de Ayuso, ¿no? Y bueno, luego al final el tema de cómo ha ido evolucionando el tema de Casado e Igea, ¿no? Y luego de Ayuso, ¿no? Porque al final yo creo que la semana pasada a lo mejor podíamos creer que Ayuso tenía muchas posibilidades de poder relevar a Casado, ¿no? Y ahora en esta semana, ¿no? A principios de semanas ha dado todo un vuelco, ¿no? Y ha llegado la vía Feijóo, ¿no? Pues bueno, ¿cómo podemos señalar, ¿no? Este cambio de tendencias en cuanto a que la semana pasada parecía que Ayuso estaba más cerca de ser la próxima líder nacional del PP y ahora pues es la vía Núñez Feijóo, ¿no? Sí, exactamente. De hecho, cuando se empezó a mover todo esto con la rueda de prensa de Ayuso y posteriormente de Gea, varios diputados, ¿no? En el Congreso ya pedían, como por ejemplo Cayetana Álvarez de Normal. TVO, pedía directamente que Ayuso diera un paso al frente sin contar con Núñez Feijóo, pero según avanzaba los días se veía como ha habido un pacto entre Ayuso y Feijóo y el resto de varones importantes autonómicos dándole el relevo a Feijóo de la próxima dirección nacional, como un consenso. Uh-huh.
Claro, es que al final es lo que dices tú, ¿no? Que si bien en un primer momento pues pareció que realmente estaba el camino expedito para Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Para que en este caso relevase a Casado de su cargo. A ver, realmente si te pones a pensar, si hubiese un candidato idóneo, como bien he dicho antes, y los tiempos en política son cada vez más rápidos, y Ayuso apenas lleva 3 años, ¿no? Gobernando la Comunidad de Madrid y un año gobernando en solitario, ¿no? Y entonces, claro, yo creo que en ese sentido, pues, más allá de que pudiese ganar la partida de ajedrez, ¿no? En esta batalla de estos días a Casado realmente, pues tienes que al final ponerte de acuerdo, ¿no? Con el resto de varones y hacerte en este caso con el poder de los cargos intermedios, ¿no? Porque en este caso había ganado la batalla del relato entre las bases, pero también tienes que ganar la batalla orgánica eh, para mantenerte en el poder. Y en ese caso, pues, realmente, bueno, se medio ha alcanzado un acuerdo con Feijóo en este caso y se le ha visto pues con un candidato de consenso porque, a ver, lleva cuatro mayorías absolutas, ¿no? Que realmente ahora mismo es la voz más autorizada dentro del PP y en ese caso, pues, sí, Ayuso yo creo que realmente, pues, como bien ha dicho, se puede centrar en la Comunidad de Madrid, que apenas lleva, pues eso, 3 años. Feijóo ya tuvo su momento, declinó entrar en la política nacional y realmente es que este es un momento, ya no iba a pasar otro tren. Así que digamos que todos los caminos han llevado a que él, salvo sorpresa claro, a que salvo sorpresa que pueda ocurrir en un mes y pico, pues sea el nuevo líder. Sí, Alberto ha hablado de trenes, ¿no? Pues que hay trenes que a veces pasan 2 veces, que es lo que le ha ocurrido a Feijóo, como decía Alberto. A ver, Ayuso, yo creo que ahora mismo, como candidata electoral a la presidencia del gobierno, Ayuso es una candidata mucho más potente que lo que es Alberto Núñez Feijóo, por el fenómeno de masas en la derecha que lleva detrás de sí Isabel Díaz Ayuso. ¿Qué pasa? Que no es el momento de Isabel Díaz Ayuso, lo que ha dicho Alberto, lleva apenas 3 años gobernando, no tiene ningún poder orgánico en el PP, o sea, ninguno, no es ni presidenta del PP de Madrid. O sea, y al final, vale, tú puedes ser muy popular entre los simpatizantes, entre los votantes, también entre los afiliados, pero como candidata puedes ser muy popular, pero no puedes ganar unas primarias o un proceso congresual en un partido, y menos no como el PP, sin tener poder orgánico. Entonces yo creo que inteligentemente está ahí, se ha quedado en una segunda posición. Yo creo que es evidente que ella y sobre todo Miguel Ángel Rodríguez tienen la ambición de llegar a hacer de Isabel Díaz Ayuso la primera presidenta del gobierno de España. Pero ha sabido pues medir bien sus fuerzas, aguardar y apoyar a Alberto Núñez Feijóo, que se está simbolizando como una figura de autoridad en el PP, por lo que ha dicho Alberto, por sus 4 mayorías absolutas, que el único que lo consiguió fue Fraga, también en Galicia. Y eso, y así como Alberto Núñez Feijóo me sorprendió a mí en 2018 que no quiso dar el paso, también era otro momento para el Partido Popular. Venían de perder el gobierno la moción de censura, no quería meterse en un fregado como el que fueron esas primarias por la gran rivalidad que había entre María Dolores de Cospedal y Soraya Sáenz de Santamaría, y ahora ha visto que con este momento y con esta crisis generada era un buen momento para entrar en Génova sin prácticamente oposición ni contestación alguna y prácticamente siendo aclamado. Sí, bueno, voy a hacer un inciso muy rápido para que hables toda la hoja. No, que precisamente eso, es decir, que ha tenido, me refiero, la suerte de aparecer como candidato de consenso, porque claro, lleva 4 mayorías absolutas, pero precisamente por esto, claro, realmente es un político que ha vivido en la comodidad, bueno, en la comodidad, obviamente, pues no es fácil conseguir lo que ha conseguido, pero precisamente, claro, da mucho miedo el saltar como candidato pues de un contexto favorecedor en el que Vox no tiene ningún poder, no tiene diputados en estos momentos y mantiene lo que es todo el centro derecha en torno a su figura y claro, comparado con el salto que tiene que dar a nivel nacional con un Vox cada vez más pujante, pues como que lo echa un poco para atrás y si realmente va a acabar dando el paso es precisamente porque todos los varones realmente lo han acabado pues
anunciando por aclamación, ¿no? Porque es un poco lo que él pretendía y lo que en este momento sucede y no sucedió en el 18, que es por ahora la ausencia de otros candidatos alternativos con fuerza. Por aclamación que ha hablado Alberto, también ahí ha habido un poco de negociaciones durante esta semana para que sea más aclamado de lo que podría ser, de lo que habría sido en un principio, porque ¿qué pasa? Aquí había muchos presidentes autonómicos en el PP que le deben el puesto a Casado y a Teodoro, como por ejemplo el que se me ocurre, el López primero Miras. es el Mazón, el de Valencia, bueno, López Miras, pues bueno, por motivos obvios, y en un principio pues iban con la dirección. Bueno, también hemos visto eso mucho en el grupo parlamentario. ¿Qué pasa? En el momento que se ve Feijóo va a dar el paso, ¿no? Ya lo comunican internamente, bueno, pues que se va a presentar, que hay que acabar con esta etapa, pues ya en ese momento empiezan a recabar ahí apoyos entre los varones, vamos a llamarlos ahí varones que son presidentes autonómicos, que no. Que claro, aquí también se suma muchos otros, como Monago en Extremadura, que en Extremadura iba a ser el Congreso Autonómico del PP, iba a ser ya, y iban a descabezar a Monago y van a poner a uno de su cuerda, como han hecho muchos congresos provinciales y otros autonómicos. Y pues Monago, otros presidentes autonómicos como la de Asturias, Teresa Mayada, pues empiezan haciendo todo lo que pueden para que Feijóo se constituya pues en esa figura de autoridad y directamente intentan ir el jueves a Génova y obligarle a Casado que dimita. Y aquí sorprende un poco la postura de Juanma Moreno de Andalucía, que en un principio, si Juanma Moreno no llega a sumar con Ciudadanos y con Vox en Andalucía, Pablo Casado y Teodoro García Gea en 2018 se lo hubieran cargado, porque es un candidato, era sorayista, porque es que Soraya Sáenz de Santa María impulsó su candidatura como candidato en Andalucía. Y aquí llama por eso la atención que el que más benévolo se mostró con Pablo Casado para que no dimitiera directamente esa noche, defenestrándolo del todo, fue Juanma Moreno, que permitió, bueno, pues que siga hasta la Junta Directiva Nacional del martes, ¿no? Y un poco pues darle una salida un poco más digna, y por eso se echan atrás. También en ese momento salen un poco informaciones, ¿no?, de que Feijóo directamente quiere ser presidente del PP sin que haya congresos, sin que haya primarias, ¿no? Y un poco desde su equipo de comunicación sí que hablan de que él siempre va a someterse a la militancia tal cual y todo eso. Entonces un poco haya habido un poco un juego de bolillos, ¿no?, de rencillas que hay siempre en los partidos políticos, en partidos con estructuras tan amplias como es en el PP, ¿no? Rencillas, además, por la trayectoria de Teodoro, que había cambiado, hecho y deshecho como hubiera querido y a su antojo, pues no, había bastantes rencillas en estos últimos años y al final, pues se ha conseguido en torno a la figura de Feijóo, que Feijóo, también quiero decirlo, no hubiera dado el paso si no hubiera hecho una alianza con Ayuso. Si Ayuso no le llega a confirmar a Feijóo que no se va a presentar, claro, que no se presenta al Congreso, Feijóo está callado toda la semana y no dice ni mu, como ha hecho Juanma Moreno, no dice ni mu. Pero una vez ya le confirma a Ayuso, no, yo no me voy a presentar, yo estoy en Madrid, me quedo en Madrid, pues hacen esa alianza y ahí Ayuso tiene la suficiente fuerza porque tiene el mayor activo electoral del PP de su lado, mientras el mayor cargo orgánico de autoridad moral y de gobierno en el PP es Feijóo. Hay una alianza con el mayor activo electoral y de cara a los votantes, que es Ayuso. Entonces eso le permite ir con todas las fuerzas y a cargarse a Casado, que se lo han acabado cargando, vamos. Sí, antes de decir que me ha hecho gracia el comentario este que ha puesto Raúl, sí, ¿no? De que dice, en verdad Feijóo y Ayuso son buenos amigos. Casado y Ayuso también eran buenos amigos. La política une, pero también separa. Amigos no sabemos, pero aliados sí. Yo diría más que aliados que amigos, pero bueno. Ahora que decía, sí, Javier... yo no descarto que, si Feijóo tiene que dar una puñalada de aquí a 3 meses a Ayuso, se la dará sin ningún complejo, vamos. O sea, esto de amigos en política, también eran muy amigos Sánchez y Susana Díaz, que Sánchez le debía el cargo de secretario general a Susana Díaz. Errejón Iglesias, eso iba a decir, grandes amistades que luego han acabado pues como han acabado. Hombre, yo también... Eso de los amigos. Yo creo que amigos de verdad son más amigos entre diferentes partidos que entre amigos de un mismo partido.
No, y también es un movimiento interesante, ¿no? Que yo creo que también favorece el tiempo a Ayuso de no haber competido por intentar ser la líder en Génova, porque también porque lógicamente que Ayuso va a aspirar en el futuro a liderar Génova, yo creo que de esta forma elimina a un futuro enemigo competitivo Para que se quiere ir queme ahora. exactamente, se quema ahora y así ella en el futuro no tiene un perfil tan fuerte como era el de Feijóo dentro del PP. Bueno, Sí, porque de hecho, claro, llega a ver realmente, yendo a un escenario de política ficción, una selección realmente primarias entre Ayuso y Feijóo realmente. Es decir, de un escenario incierto y a mejor el partido habría salido pues aún más partido, aún más dividido de la situación de la que estaba. Porque... Justo se va a presentar Feijóo cuando se inaugura el AVE a Galicia este año. Ya. Sí, sí. Bueno, ahora pasando de tema. Quería comentar, antes de hablar del tema de los apoyos de Casado, ¿no? Cómo han evolucionado tanto de los diputados como de los varones. Quería comentar antes esto de qué otros hechos pues sobrevolaban alrededor de esta crisis, ¿no? Yo ponía en la escaleta lo del reclamo de Ayuso a ser la presidenta de la Comunidad de Madrid, ¿no? Las elecciones en Castilla y León, la subida en las encuestas de Vox y luego el tema de el fallido rechazo de la reforma laboral con el error humano del diputado Alberto Casero, ¿no? De Cáceres, ¿no? O sea, Yo, Alberto eso, Casero ha pasado de ser un diputado que no lo conocía nadie a saber que tiene casos de corrupción juzgados en el Supremo por ser alcalde de Trujillo, que se equivocó en una votación trascendental para el gobierno, que es un fontanero de Teodoro que iba pues por todos los territorios sembrando la discordia en el PP. Se ha pasado de ser totalmente anónimo a que le hayan echado las mayores pestes de... sí, que estaba mejor como mosquita muerta que ahora que tiene que estar haciendo ahí Hazle focos, sí. Sí, por eso. Y luego también lo del tema de las elecciones de Castilla y León, ¿no? Que desde la dirección del PP se anunciaba, ¿no? Que esto podía ser como, no sé cómo le decía, como un puente no sé cómo le decía, un puente Para de... Casado hacia la Moncloa, ¿no? Sí, un puente de hierro, decían, no sé cómo lo decían, pero para Casado hacia la Moncloa y al final es que las elecciones de Castilla y León solo el PP mejoró 2 escaños, es decir, casi Sí. nada, ¿no? Hombre, y ten por hecho que lo que pretendían con la votación de la reforma laboral era hacer un golpe de efecto para la campaña de Castilla y León, porque habría sido un varapalo tremendamente grande para el gobierno el perder esa votación. Sí. Totalmente, vamos. Yolanda Díaz ha reconocido ya que si... Igual habría dimitido. Claro, Bueno, que sí, con eso habría dimitido. A Bueno, a ver, eso es posteriori, un poco poético. a posteriori, si hubiera pasado esto y hubiera dimitido, a posteriori es muy gracioso decirlo. Porque encima lo dijo en la misma frase en que dijo que en abril pues iba a comenzar ese proyecto de escucha. No, pero eso, a ver, eso ya les había dicho antes. Credibilidad cero a que hubiera dimitido. O sea, Bueno, vamos. veremos, no lo sabemos, ¿no? ¿Verdad? No, aquí Es muy fácil hacerse el digno después de Hombre, todo pasado. a ver, pero Yolanda Díaz es que le habrían venido, es decir, ya tendría que remar de nuevo contra corriente y por tanto Pero lo si tendría difícil. ha aprobado, o sea, y eso es verdad, ha aprobado una reforma laboral que ella no hubiera aprobado en su vida. O sea, pero bueno. Bueno, Ha aprobado una reforma laboral que si llega a ser otro gobierno la habría criticado. Y eso es un hecho. O sea, sí, obviamente. Okay. Sí, bueno, pero que no estamos. Yo estaba diciendo únicamente que no estamos desviando del tema. Estaba diciendo que podía, que es lo que decía ella. Ya no vamos a ir a ser tertulianos y desviarnos. Y luego el tema del reclamo de Ayuso de ser presidenta de la Comunidad de Madrid, que yo creo que lo ha dicho Javier antes, ¿no? O no sé qué lo ha dicho, de que, bueno, Ayuso había tenido también esas ganas, ¿no? O, bueno, de ese propósito, ¿no? De que ya que era presidenta de la Comunidad de Madrid, pues a la vez fuese presidenta del PP, ¿no? Porque el resto de varones que son presidentes en sus comunidades autónomas son también presidentes del PP, ¿no? ¿no? Yo voy a preguntar a Javier si, como habéis dicho, que es que lo conoce, cómo se eligen a los presidentes a los presidentes de los partidos a nivel autonómico. Si realmente hay primarias o se eligen a nivel nacional o cómo. A ver, hay de los 17 presidentes autonómicos del PP, hay casi, vamos a decirlo, 17 maneras por los que han llegado. Hay presidentes como la Teresa Mayada de Asturias, que llegó ahí porque los candidatos a las elecciones autonómicas, así como en el año 2008
en el famoso Congreso de Valencia, cuando Rajoy dijo que los conservadores se fueran al Partido Conservador y los liberales al Partido Liberal, ahí cambiaron los estatutos para que el que es presidente del partido sea directamente el candidato al presidente del gobierno en las elecciones generales. Esto lo hicieron para que no pudiera pasar que hubiera ganado como presidente del partido Rajoy y luego hubieran puesto de candidata unas primarias a Esperanza Aguirre. Imagínate cómo pasó con Almunia y Borrell para el año 2000, Sí. que luego Borrell tuvo que dimitir, etcétera. Entonces, eso es así. Para nivel nacional, el que es el presidente del partido es el candidato a la presidencia del gobierno. Vale. Para nivel autonómico no es así. Por ejemplo, los candidatos autonómicos los elige directamente la dirección del PP. Y, por ejemplo, la de Asturias pues fue designada por Casado, igual que Ayuso fue designada por Casado en 2019 y fue candidata. Y luego, a partir de ahí, fue un trampolín pues para ser elegida en un Congreso Nacional pues por compromisarios. Luego, en otros sí que ha habido primarias. Creo que en Valencia hubo primarias porque se presentó a Puerta del Mazón algún candidatillo, pues algún concejal o así. En otros, por ejemplo, no hay primarias directamente, como en Aragón, que hace 2 meses Jorge Azcón, creo que es, el alcalde de Zaragoza, es el presidente ahora del Partido Popular de Aragón, porque, bueno, lo puso ahí Teodoro y no se presentó nadie contra él. Entonces hay diferentes maneras. Sí que está previsto las primarias, si hay varios candidatos, y si no, directamente hay una votación por los compromisarios del Congreso que deciden, pues, un 98% que sí, o 2 abstenciones, pues eso. Y luego lo del tema de la Comunidad de Madrid, decías que está, es decir, que está Pío García Escudero, pero que en realidad es una, ¿cómo es una ejecutiva? ¿Cómo era? Es una gestora, Una es una gestora, eso. gestora que encima creo que lo ha denunciado alguien porque es que es ilegal, porque se supone que tienen que ser cada 4 años los procesos congresuales en los partidos, ¿no? Porque los partidos, con la Constitución lo pone, que deben ser democráticos en su seno. Entonces, el último congreso en el PP de Madrid fue en 2017, que lo ganó Cristina Cifuentes, creo que fue la única que se presentó, y fue la presidenta, que solo duró como presidenta del PP de Madrid durante 1 año, porque en 2018 tuvo que dimitir de todos sus cargos. Y entonces, a partir de ahí, hasta la gestora de Pío García Escudero, que lleva 5 años. Ya va a hacer, en mayo va a hacer 5 años de la gestora de Pío García Escudero. O sea, 5 años con una gestora y no ha habido un congreso convocado. Entonces, eso está ahí y lo estaban alargando, pues de aquella manera, no se sabe, pues para chantajear a Ayuso, para que se pusiera Almeida, que Almeida también se ha prestado a este juego durante varios meses, de un poco aliándose con Casado y Teodoro, pues para intentar que Ayuso no fuese la presidenta. Y sí, está esa gestora, pero que esa gestora está más del tiempo indicado. Y ahora aún se alargará más, porque estaba previsto, porque creo que para este mes, el Congreso en Extremadura, pues ahora ya, hasta que no se elija y se haga el Congreso Extraordinario Nacional por el proceso de urgencia que se aprueba el martes, no va a haber ningún congreso ni provincial ni autonómico. Entonces se alargará, pero sí, es verdad, y ya acabo. Y con el pacto de Ayuso-Feijóo, Ayuso se ha asegurado ser presidente del PP de Madrid. Eso es un hecho, yo creo. Sí, exacto. ¿Y Alberto? No, que lo único que iba a decir es eso, de que tenía entendido, según lo que dijo el otro día Teodoro García Gea en la entrevista con Ana Pastor, de que, claro, que todavía quedaba Extremadura como comunidad pluriprovincial, porque luego venían las comunidades de una sola provincia. Eso sí que lo entendí, que era el orden que seguía en este caso para los congresos. Y luego, efectivamente, claro que, no sé si queda una entrevista hacia Ayuso, bueno, una noticia en este caso que, bueno, pues que habían preguntado en torno del gobierno autonómico, pero que se iba a garantizar en este caso, pues tanto a Ayuso como al resto de varones, pues autonomía en lo que es en el ejercicio de sus funciones, para que, pues, haya una dirección en este caso más plural y en este caso no tan controladora o centralista como la de Casado, y efectivamente pues le va a garantizar en este caso pues su deseo de todos estos meses, que era presidir el PP de Madrid. Sí, aquí solo quiero puntualizar una cosa. Sí. Casado y Teodoro venían de nuevas generaciones. Feijóo viene pues de la política autonómica y de ese PP pues más regional o regionalista. Entonces van a cambiar muchas cosas en el PP, y una cosa es la que decía Alberto, de que se les va a dar más autonomía a los varones. Vamos, y no va a estar Teodoro todo el día intentando controlar todo lo que pasa hasta en el último pueblo. Claro, no, incluso he leído que podía sustituir, bueno, que a ver, esto no es oficial,
En el, es decir, como secretario general, Esteban González Pons. Esteban González Pons. Sí, exacto. Sí. Que a Ahora priori mismo es perfil, eurodiputado. bueno, podría considerarse como nuevo, pero yo cuando es de los personajes personajes no en el sentido peyorativo, sino de los personajes públicos Personalidades. personalidades, efectivamente, para que no haya connotaciones realmente más antiguas, porque claro, yo cuando era pequeño pues, ya estaba ahí, era de los que recuerdo de la dirección con Rajoy, las campañas en Valencia y tal, así que es alguien que ahora mismo está como el eurodiputado, que no está tan en la escena mediática y podía recuperarse para la causa nacional. Sí, fue vicesecretario nacional de Estudios y Programas hasta el 2015 y fue sustituido por Andrea Levy. Era secretario de Programas. Luego también fue bastante portavoz en la última legislatura en la oposición de Rajoy, 2008-2011. Y también fue hasta consejero de Camps en Valencia, he leído. Sí. Pues O sea, que es un veremos. personaje que lleva años. Ha sido senador desde el año 93, o sea, que lleva en política tiempo. Pero que es un perfil, pues luego igual lo hablamos cuando veamos lo de qué porcentaje prefiere Ayuso, Feijóo. Es un perfil del PP, vamos a decir así, más moderado, ¿no? Y más pactista. Más gestor, más rajoyista. Sí, más lo que es Feijóo. Y bueno, contraposición más de lo que es Ayuso. sí, claro que al final hay divergencias, ¿no? Entre esas dos figuras. Y bueno, yo ahora quería ir al tema de los apoyos de Casado y ya tirar al tema del liderazgo, ¿no? También de Casado y el tema de valoraciones, ¿no? Pero eso, antes el tema de los apoyos, ¿no? Porque al final ha sido, sobre todo en estas últimas semanas, esta última semana, mejor dicho, pues ha habido bastante, pues en Twitter anuncios, entrevistas y demás, ¿no? De cómo de la semana pasada a esta las posiciones de los diputados del PP han cambiado bastante, ¿no? Solo ha habido como lo podemos ver en el discurso este de Casado en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, ¿no? Y es que solo 3 de los diputados del PP acompañaron a Casado cuando se marchó, ¿no? Que fueron, pues eso, Montesinos, Terol y la de Navarra. Y Ana Beltrán. Y Ana Beltrán. En sí, a ver, hicieron la cosa de porque el primero que se fue Montesinos, luego le sigue rápidamente Ana Beltrán y Terol dijo, bueno, pues yo también que estaba hasta el final, pues ya también voy. La cosa es que luego Casado se quedó solo con Montesinos, porque al minuto Ana Beltrán y González Terol volvieron, pues porque Casado igual no les apetecía tampoco estar con ellos, o sea que tampoco. El que ha estado ahí a tope con Casado, sin duda ha sido, del más de los tres, ha sido Montesinos, que Montesinos entró en política, bueno, pues por él. Sí. Y eso, yo creo que también es interesante, ¿no? Para ver cómo lo de los apoyos, ¿no? Cómo ha cambiado, ¿no? Y es el tema de las 13 personas que estaban en el comité del lunes, ¿no? Que estaba Casado, García Gea, Beltrán, Gamarra, Moroto, Montserrat, Montserrat, Terol, Pastor, Elvira Rodríguez, Hoyo, Montesinos, Solano y Levi, ¿no? Y al final muchos de estos, como por ejemplo Levi, Andrea Levi, Javier Maroto y bueno, que eran personalidades que siempre habían estado muy cerca de Pablo Casado, ¿no? Pues ya en el comité le dijeron que debía de renunciar, ¿no? Y convocar un congreso extraordinario, ¿no? Vale, sí, Cuca Gamarra decían, joder, Cuca Gamarra que la pusieron como portavoz del Congreso de los Diputados, Teodoro y García Gea. A ver, Cuca Gamarra era sorayista y Cuca Gamarra fue designada como portavoz en el Congreso de los Diputados por presiones de los varones, de Feijóo, de Moreno Bonilla, que no veían con ningún buen ojo a Cayetana, que había sido puesta por Casado y por decisión estrictamente personal de Casado. O sea, Gamarra era de los varones y de Feijóo y de Moreno Bonilla. Eso no tiene que sorprender. Y otra cosa, hay informaciones de que Teodoro, en ese comité de dirección del lunes, metía con Casado a Cuca Gamarra, a otros de la dirección, y les decía, ¿estáis con nosotros? No, y llegaron a oír gritos e improperios por decirles, a ver, lo estáis haciendo mal tal cual. Y Teodoro debió ponerse pues con un poco irascible, pues diciendo frases malsonantes, entre ellas pues la de yo no dimito porque no me sale de las pelotas, que eso está publicado. Entonces, pues eso, que no fueron las mejores formas.
Entonces muchos en ese momento dijeron, bueno, yo con estos no quiero saber nada. Claro que ahora estaba leyendo yo, bueno, esta mañana una noticia del País, ¿no? Que decían que algunos, bueno, del PP, ¿no? Es decir, pues diputados, varones y demás, ¿no? Gente cercana al PP, que si Casado se hubiese separado de Egea, a lo mejor podía haberse mantenido, Aguantaba el cargo. haber Exactamente. sobrevivido, ¿no? Sí, Claro. Sí, pero ¿cuándo se tendría que haber separado? Al No se principio. tendría que haber el separado el viernes, lunes. en cuanto sale la Claro, O información, claro. el sea, viernes, antes el del fin viernes de. no, el mismo jueves, en vez de salir la rueda de prensa de Teodoro Egea. García Egea, tendría que haber salido Pablo Casado diciendo que había cesado a Teodoro García Egea por el espionaje, porque el espionaje es evidente que es verdad. Entonces lo tendría que haber cesado, pero ahí fue su mayor error. Luego ya no servía de nada hacer dimitir a Egea No, porque claro, ya había y ya lo salido que tú en le la condenó COPE. del todo fue, claro, después de esas declaraciones tan gruesas, al día siguiente cerrar el expediente y dar carpetazo como si nada, que ya Exactamente. no le queda ninguna Esa- credibilidad. eh, Exacto. Sí. Alberto, date la luz, que ya se te está viendo, ya se te está viendo Julito. Se está viendo Julito. Y bueno, luego el tema de los diputados, ¿no? Del PP solo Cayetana Álvarez de Toledo y Raquel Marcos, ¿cómo es? ¿Cómo se llama? La otra Eh, diputada del PP, ¿cómo se llama? no, Carmen sí, que esa Marcos. era la jefa de. Pilar Marcos, la jefa de gabinete de Cayetana, es otra diputada, o sea, que eran Cayetana y ella, o sea, Exacto, que solo eran ellas las dos. únicas que desde que estalló esta crisis se habían mostrado en contra de Casado y encima habían apoyado explícitamente a Ayuso, ¿no? Y mientras el resto de diputados, es verdad que al principio estuvieron mandando mensajes o tweets a favor de Casado, pero ya desde el lunes, martes, miércoles empezaron todos a poner, pues bueno, tweets El hablando del Congreso. Congreso extraordinario, ¿no? Como un poco A mí el rollo. que me pareció más descarado y más, no sé, como artificial fue Javier Maroto, porque de hecho, claro, Es que lo de Javier Maroto ya es intragable. pero es que encima son dos tuits como muy, muy marcados, muy gruesos y separados por apenas, no sé si son 48 o 72 horas, diciendo eso. Que el primero confía absolutamente en Pablo Casado porque ha trabajado con él muchos años y sabe cómo es, y en cambio otro que la situación es insostenible y que el Congreso Extraordinario debe producirse de forma inmediata. O, por ejemplo, Mira, otro también así, que me sorprendió, que fue el de Mario Garcés, que vamos, para mí es de los diputados más conocidos del grupo parlamentario, Sí. y claro. Y sorprende de alguien que hasta ese momento no había. Es decir, vamos, yo no le categorizaría como un diputado crítico dentro del grupo y en cambio, vamos, ha sido yo creo que de los más tajantes contra el propio Casado. Y contra Egea, sí. Y Egea, básicamente. Sí, sí, pero que realmente no habías declarado nada hasta ese momento, ¿no? Porque eso también Sí, me sí. parece un poco hacer leña del árbol caído, es un poco. ha sido de lo más penoso que hemos visto en mucho tiempo y se ha demostrado lo que es al final la política y la selección de élites en España, que yo creo que es el gran problema de la política española, ¿no? La selección de élites y cómo se eligen los cuadros y quién decide quién está en cargos de responsabilidad en un grupo parlamentario, en el gobierno, en España, que al final es pues el que más aplausos da. Pero no Y solo tú, España, si un día, ya, Reino bueno, Unido, pero Reino Unido no está mucho mejor, por ejemplo. bueno, en Reino Unido también, esto también está bastante solucionado en parte porque al final el que te elige, tú eres representante más que de tu partido, eres representante de la circunscripción que te elige. Sí, de Claro. tu Entonces, distrito. Pero es aún un poco así diferente. no ha sido Sí, pero suficiente. lo que pasa en España al final es, esto ha sido descarado. O sea, un día ves que el que está en el cargo tienes que aplaudir porque encima Teodoro manda al Alberto Casero que Los tweets. llamar a los diputados para que escriban esos tweets. Eso ya denotaba que el liderazgo de Casado era ninguno, o sea, que autoridad tenía ninguna cuando tienes que ir pidiendo que te apoyen por Twitter, tus diputados, o sea, en fin. Pero, y en cuanto ven que tiene la batalla perdida, se posicionan claramente y pues dan las puñaladas que hagan falta, tragándose sus palabras y quedando pues como han quedado, o sea, con ninguna coherencia. Pero al final es la política y el problema de la selección de élites en España, porque saben, esto lo dijo hace ya muchos años Alfonso Guerra, que el que se mueve no sale en la foto. Y es una verdad como un templo.
Y bueno, luego el otro tema es la posición de los varones del PP, ¿no? Que, por ejemplo, gente como López Miras, el presidente de la región de Murcia, había mostrado un ferviente apoyo a Casado y sobre todo, bueno, porque era al final amiguete de Igea, ¿no? Pero ya el miércoles, no, martes, ¿no? Martes ya dijo que basta, ¿no? Y que había que convocar un congreso extraordinario, ¿no? Pero, por ejemplo, otros candidatos, uy, otros varones como Ana Beltrán, sí es verdad que había mostrado su apoyo a Pablo Casado, que era la única, ¿no? Y luego aquí también pone, el diario.es pone que ni José Ignacio Carnicero ni José Cenicero. Antonio Monago habían mostrado ningún apoyo ni a Casado ni, bueno, Ca- ni en contra de Casado. Cenicero, no, Ceniceros, José. Ceniceros. Ceniceros. Ceniceros, joder. Tú que me pone. Carnicero, Que pone carniceros. carnicero es el casero. Tú que pone aquí carniceros, ¿eh? Sí, pone carniceros. Bueno, pues eso está mal. Se habrá Es equivocado. Ceniceros, que ese fue presidente de La Rioja hasta Diario.es, 2019. no ha entendido Entre el tampoco. 15 y el 19, pues. Pues bueno, pues eso. A ver, el López Miras al final tuvo que ceder porque Teodoro le llamaba y le decía, el lunes el único varón que se pronunció fue López Miras, que convocó a la prensa, hizo un canutazo y dijo que estaba Casado, con Teodoro, tal cual, porque evidentemente le llamó Teodoro para que lo hiciera. Y ya no fue hasta el miércoles que tuvo que decir, bueno, yo esto es urgente, congreso tal cual, porque le dijeron, oye, estás solo, estamos todos contra Casado y con congreso extraordinario. Si quieres, únete a nosotros o si no, vas a quedar pues como lo que vas a quedar. Entonces ahí dijo, bueno, oye, pues me trago mis palabras y digo que estás todo muy mal y ya está. Y ya está. Exactamente, aunque haya tenido mucho que ver Egea en la continuidad de López Miras en el gobierno de la región de Murcia, al final, cuando entre los varones de las comunidades autónomas solo quedas tú por pronunciarte si continuar con Casado o pedir un congreso extraordinario, pues al final ves también por tu asiento, ¿no? Entonces, Sí. y en este caso yo creo que López Miras ha velado más por su asiento en el futuro del PP que por realmente Egea, que la había colocado allí y él la había mantenido en el puesto. Claro, pues como al Lealtad. final le ocurre al resto de Exactamente. cargos intermedios y superiores, ¿no? Que eres leal a quien te ha colocado en el puesto hasta que veas que puede ser. Que el que pueda ser relegado en vez de ser tú es él. Ya está. Exacto. La Lealtades partidista Lealtades variables. ¿Y qué pasa? No es solo Teodoro el que hizo una entrevista con Ana Pastor para decir, bueno, oye, pues si por lo menos quedando medianamente bien me consigo seguir en listas, pues bien. Es que Fernando López Miras llegó a un pacto con los diputados de Vox que los metieron al gobierno y eso el año pasado, de cambiar la ley en Murcia para permitir para cambiar la limitación de mandatos no a 2 legislaturas, sino a 8 años para poder presentarse en 2023, el año que viene, que aún no la han cambiado. Entonces dice, ostras, si yo aquí estoy en contra de todo el aparato defendiendo hasta el final a Teodoro, igual el PP directamente no y quiere impulsar esa ley y yo el año que viene no soy candidato y no soy nadie. Entonces, pues, lealtades variables. Sí. Y bueno, pues si os parece ya pasando de. Bueno, ya hemos hablado un poco de los apoyos tanto de los diputados como de los varones y ya pasamos a hablar del tema del liderazgo de Pablo Casado, ¿no? Que bueno, eso ha estado casi 4 años, ¿no? Pero la verdad, pues bueno, al final parece que es bastante lejos. En constante cuestionamiento ha estado su liderazgo. Siempre, los 4 años ha estado constantemente cuestionado su liderazgo. Sí, y luego, pero yo también me refiero ahora en que parece que 2018 se nos hace que es lejos, ¿no? Algo bastante lejos, pero joder, al final solo son 4 años. Aquel Pablo Casado sin barba, ¿no? Que después le dijeron que para mejorar su imagen, que se dejara la barba. Claro, y que luego también hiciese un discurso más moderado, ¿no? Sí. No, pero sí es que con lo de la barba es que ya me parece un ejemplo paradigmático de la gran carencia que le ha faltado, que es que no tenía proyecto. Iba a contracorriente constantemente. Ha habido etapas que mostraban un discurso más moderado por lo que decían que le podía beneficiar y luego en cambio pues a veces se imitaba con Vox, luego volvía, a veces con barba, a veces sin barba y al final eso es lo que yo creo que le ha condenado, el hecho de no definir un proyecto propio, como bien dijo el otro día, y eso está de acuerdo Jorge Lago en clase, de que no tenía un proyecto en este caso distinguible, bueno, de Vox y del resto del arco parlamentario, que iba un poco pues a rebufo en este caso del resto de actores y eso al final pues entre eso y ya este escándalo ha sido un poco la gota que ha colmado el vaso del partido. Sí.
Entonces vemos aquí el tema bueno, la valoración, ¿no? Bueno, estos van a ser tres gráficos del profesor Lluís Orriols, que ha sido profesor nuestro, y bueno, será profesor de tanto Javier como Alberto el año que viene, ¿no? En el máster. Y esto lo que vemos ahora... Ahora que ya no hacen Twitch esta gente, Claro, tiene no. los de papel, sus gráficos los comentamos nosotros. Bueno, no hacen desde marzo de 2021, es decir, hace un huevazo. Así que nosotros hemos ocupado ese arco de Twitch, que no Demasiado veamos. boomers. Sí, 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 totalmente, no sabían manejar el Twitch. Bueno, entonces, de la valoración, ¿no? Lo que vemos aquí, ¿no? Esto primero, ¿no? Es la valoración tanto de Pablo Casado, Santiago Bascal, Pedro Sánchez y Yolanda Díaz. Entiendo que este es el del último barómetro del CIS, ¿no? El de enero, ¿no? Sí, el de enero. Vale, y Porque bueno, el de febrero salió el otro día, pero ya, pues, claro, bueno, pero va a sacar estas cosas, pues lo bueno. mismo es porque tampoco el trabajo de campo era previo a la crisis, o sea, que vale igual, Sí. Entonces lo que vemos todo previo a aquí la crisis. Claro. Entonces lo que vemos aquí es que Pablo Casado era el líder de los cuatro, ¿no? Tanto de Vox, PSOE, Unidas Podemos, ¿no? Era el líder del PP, el peor valorado, ¿no? Entonces, pues bueno, también esto ya, como decía Javier, pues bueno, también eso Según ya le sus daba fragilidad. votantes, ¿Eh? según sus votantes. Bueno, y encima O según sea, sus es que bastantes. Esto es peor aún, sí. los votantes del PP solo le daban un 5,5 de nota. Mientras que a Abascal los votantes de Vox le dan casi un 7, a Yolanda Díaz le dan un 7,5. O sea, es que eso le aprobaban, vamos, de chiripa. Bueno, no, miento, ni la aprobaban, porque es que aquí hay una trampa en la nota de los líderes en el CIS, que no es del 0 al 10, es verdad, es es del del 1 1. al 10, es del 1 al Es 10. verdad. Entonces, la media, o sea, el aprobado, bueno, vamos a decir que está en el 5, pero en realidad matemáticamente está en el Estaría en 5,5. 5,5. O sea, Claro. que está aprobado raspado por los propios votantes del PP. Tenía una aprobación raspada ya en enero, ya antes del fracaso de la campaña en Castilla y León, la vergüenza absoluta de la votación de la reforma laboral, etcétera. Claro, O sea, claro, sí, sí. que era Sí. era bastante cuestionado por sus propios votantes como líder del partido, vamos, también. Sí, Es que totalmente. yo creo que la dirección de Génova en este último año ha ido de error en error, o sea, no ha sido una estrategia buena para intentar liderar esa oposición que sí marcaba las encuestas, ¿no? Esa tendencia al alza que superaba el PSOE para las generales, pero hemos visto como en los últimos meses ha ido decayendo en favor tanto de Vox como del PSOE. Y lo que ha colgado la última gota del vaso ha sido las elecciones en Castilla y León, ¿no? Esta estrategia de ir ganando elección a elección en las comunidades autónomas e intentar llegar a esa mayoría absoluta o muy cerca en Castilla y León que haga ver que el PP es la única alternativa al sanchismo, pues ha visto como pues defectuosa, y al final lo que ha hecho es crecer a su máximo rival y que al final el PSOE no perdiera tanto como se esperaba en un principio al iniciar al llamamiento de las elecciones. Claro, y encima bueno, después de tanto la selección en Castilla y León como todo esto que ha ocurrido al final, el mal resultado obtenido por la izquierda y en concreto por el PSOE ha sido totalmente olvidado realmente, ¿no? Porque al final en estas negociaciones que va a tener que pues, ceder, yo creo, en todo lo posible con Vox, pues cambia un poco el juego de las expectativas y de las sensaciones con que enfrentan pues cada bloque. Y después... A ver, sí, bueno. es una cosa, de este gráfico, ¿qué es lo que me dice? Que Casado era perfectamente consciente de todo esto. Decía, a ver, mi partido... Porque si Casado hubiera tenido el apoyo de los votantes y hubiera sido bien valorado por los propios votantes del PP, hoy seguiría siendo presidente y no sería cuestionado. Pero este dato lo sabía Casado, este dato lo sabía Feijóo, este dato lo sabía todo el PP. Y decía, a ver, yo quiero ser candidato en 2023, al menos que me dejen la oportunidad, porque luego si luego pierdo estaba ya sentenciado. Pero quería seguir siendo candidato y por eso buscaba lo de Castilla y León. Pero es que al final, intentando demostrar que no se debía la victoria en Madrid a Ayuso. Pero es que acabó demostrándolo que lo de Madrid fue algo más ocasional, también en parte por la figura de Isabel Díaz Ayuso. Entonces su liderazgo estaba prácticamente tocado y hundido, sobre todo por no saber subirse a la ola de Ayuso y aprovechar su imagen y para
para ir empujándose en las encuestas y hacer ahí una dupla Casado-Ayuso, que al final Ayuso estaba ahí porque le había puesto Casado, no ha sabido aprovechar eso, ha intentado ir en contra de su mayor activo electoral y ha acabado pues con todas sus posibilidades de ser presidente. De hecho él mismo se ha cargado, efectivamente, es decir, todo, bueno, no sé cómo decir todo el subidón electoral que le dio, en este caso, tras la victoria de Ayuso. Yo recuerdo que incluso el PP se situó por primera vez en muchos años primero en las encuestas, para unas eventuales elecciones generales. Y vamos, yo se lo recuerdo, ¿no? Tras las elecciones de estas de mayo de Madrid, se situó incluso por encima del PSOE, aprovechando el desgaste del gobierno nacional. Bueno, y en cambio, pues pasaron los meses, esa ventaja se vilipendió por completo, e incluso hoy se ha visto sorpasado por Vox en algunas, ¿no? Es decir, que en unos pocos meses realmente ha tirado por tierra todo en este caso, pues el trabajo hecho. Y después el otro gráfico, bueno, el segundo gráfico que vamos a enseñar de Lluís Ríos, ¿no? Es la comparación de Pablo Casado y Pedro Sánchez, ¿no? Esto es el porcentaje que confían bastante o mucho entre sus votantes, ¿no? Y lo que vemos es que de Casado pues sería casi un 35%, por así decirlo, 37%, ¿no? Mientras que de Pedro Sánchez, sus propios votantes, pues confiaban en él bastante mucho, entre, pues eso, un 63%, casi 70%. Exactamente, o sea, esta es otra imagen clara, ¿no? De dos líderes políticos a nivel nacional de los dos principales partidos en el país y dos grandes diferencias, ¿no? Podemos decir que es justamente la mitad, ¿no? De el porcentaje de que confía en Pedro Sánchez, confía el doble entre sus votantes que en referencia a Pablo Casado. Casi, sí. Y todos estos datos pues demuestran que ha sido, que aparte de ser un líder que no transmite tanto como puede transmitir otros líderes a nivel autonómico, tampoco ha tenido esa figura de gestor como puede tener Feijóo, que a lo mejor no puede tener tanto carisma, pero sí tiene esa imagen de gestor y tiene una tendencia de que ha ganado, como ha dicho antes Alberto y Javier, cuatro elecciones con mayoría absoluta y una trayectoria muy buena dentro de la política. Y sin embargo Pablo Casado pues no tiene ni una cosa ni la otra. Y no la han sabido gestionar bien dentro del partido ni han llevado una buena estrategia. Exactamente. Sí. Ahí Óscar da la clave, que al final que busca el votante, ¿no? Quiere confiar en su líder y que busca un votante de derechas, un votante del PP. Experiencia en la gestión, en el gobierno, ¿no? La que tenía Rajoy, que había sido concejal, vicepresidente de la Junta, ministro 4 veces, vicepresidente, ¿no? Eso quería, y ese era un buen candidato, era un gestor, tenía experiencia, que era Pablo Casado. Pablo Casado venía de Nuevas Generaciones, su único trabajo conocido es estar en Nuevas Generaciones, aplaudir mucho Nuevas Generaciones, sí, pero no ha gestionado nada en su vida. Y eso como un candidato en el PP es mortal. Y ahora pues con Feijóo, para empezar, va a mejorar muchísimo la capacidad de oposición del Partido Popular y la imagen del candidato, porque es un perfil gestor, un perfil con una autoridad de gobierno muy importante, que al final en la derecha pues gusta un perfil que haya sabido gestionar y que tenga larga experiencia. Y ya con eso va a cambiar mucho las perspectivas electorales del Partido Popular. Y bueno, si os parece, pasamos al último gráfico. Yo creo que mejor que lo comentes tú, Javier, por si digo algo mejor, a lo mejor estoy equivocado en lo que digo, ¿no? El efecto renovador. Sí, el efecto renovador. Pues aquí vemos cómo evoluciona, desde el año 97 hasta esto, la renovación del líder, tanto en el PP como en el PSOE, en las perspectivas electorales, en el porcentaje de voto, la valoración del partido, de los votantes. Vemos cómo Pablo Casado pues tuvo una buena aceptación cuando llegó. También tenemos que poner el contexto de que Mariano Rajoy había dejado un bolso en su escaño sobre el de Santa María, lo habían desalojado con una moción de censura, corrupción y esto, y Pablo Casado pues llegó en esa perspectiva, ¿no? Como algo renovador, joven. Rajoy, recordamos que era el candidato con diferencia más viejo de todos. Pues llegaba pues para el Partido Popular como un espíritu joven, renovador y eso. Pero esa figura se fue diluyendo rápidamente, pues por lo que digo, porque no tenía ese perfil de joven, de renovador,
pero por el contrario no tenía el perfil bastante demandado también en la derecha de experiencia y de gestión. Claro, pero el problema es que, bueno, es decir, yo creo que ahora mismo en la derecha lo que dices tú, si tradicionalmente se ha demandado pues ese perfil pues de persona pues que garantiza pues buena gestión, credibilidad y estabilidad, pero también está en auge una figura más pues al estilo Ayuso, es decir, alguien que a lo mejor no ha gestionado hasta este momento, pero sí que pues viene con un discurso pues más carismático, más duro frente al gobierno nacional, y yo creo que realmente él, claro, no ha sabido tener ni uno ni otro, no ha generado ni proyecto ni ilusión entre tus propios votantes. Y es que al final, si no tienes a tus votantes, no, es que no tienes nada realmente. Exactamente. Exacto. Y luego el de solo votantes del partido, pues eso, ¿no? Un poquito ya Rajoy estaba, ¿no? Bueno, a ver, eso lo de Rajoy se explica porque es que veníamos del liderazgo de Aznar. Cuando Claro. entró Rajoy, que fue en el 2004 o 2003, veníamos del liderazgo de Aznar y Aznar era el presidente del gobierno. Igual que vemos con Almunia que veníamos de Felipe González. Entonces, por eso vemos ahí más bajos. Claro, y luego lo de Casado que Aparte, tuviese algo mejor era también ya por el tema de cómo había caído Mariano porque Rajoy y la Casado, corrupción. eso, porque, a ver, Aznar al final decidió él irse del gobierno tal cual, Rajoy salió como salió del gobierno. Claro. Entonces, pues, Sí, sí. Y bueno, ahora pasaríamos, bueno, ya habéis también, creo que, bueno, habéis dicho ya bastante sobre el tema de las encuestas, ¿no? De las proyecciones nacionales y cómo lo de Casado, ¿no? Que con los resultados tan buenos que consiguió el PP en Madrid, la Comunidad de Madrid, ¿no? Pues eso también se trasladó a nivel nacional, ¿no? Al PP a nivel nacional, ¿no? Y bueno, pues en algunos momentos hasta sorpasó al PSOE, ¿no? Pero al final ya vemos en febrero de 2022 cómo el PSOE se ha afianzado en la primera plaza, ¿no? Y mientras el PP ha ido cuesta abajo y encima Vox ascendiendo, ¿no? Claro, o sea, es lo que hemos comentado anteriormente durante todo el directo, ¿no? Que al final la estrategia no era mala estrategia, ¿no? La de Pablo Casado de ir ganando elección tras elección con bastante diferencia al PSOE, ¿no? Para ser un impulso, ¿no? Para intentar llegar a la Moncloa, puesto que la ciudadanía vería al PP como el único, o sea, vería como el partido líder a nivel autonómico, pero también con posibilidad, ¿no? De hacer frente a Pedro Sánchez con una posesión directa. ¿Qué ha pasado también? Que Vox ha marcado una estrategia, ¿no? Bastante más a la derecha que Pablo Casado. En estos 2 últimos meses se le ha intentado, vamos a decir, copiar Pablo Casado, y vemos cómo le ha ido saliendo mal, y todo esto ha ido llevando a Vox en auge y con el PP decreciendo. Y bueno, pues ahora ya pasamos a, porque yo creo que ya hemos comentado bastante esto de la intención, ¿no? A nivel nacional y demás, ¿no? Y ya si os parece, pues pasamos a comentar el tema de las preferencias, ¿no? Porque han salido distintas encuestas, ¿no? En esta última semana, ¿no? El sábado, por ejemplo, el sábado de esta semana, no, de la pasada, salió, por ejemplo, una de IMOB Insight para el Confidencial, ¿no? En este caso se preguntaba quién era el preferido para las elecciones generales, para representar al PP, ¿no? Como líder del PP, ¿no? Y solo se preguntaba, ¿no? Pues Díaz Ayuso, Pablo Casado, ninguno de los dos, ¿no? Entonces, aquí lo que veíamos, ¿no? Es que Díaz Ayuso le sacaba una diferencia bastante importante a nivel nacional, ¿no? Y luego si nos íbamos a Madrid, esa distancia era aún mayor, ¿no? Bueno, Claro, o sea, realmente es lo que tú has dicho, ¿no? Pues, al final en Madrid Isabel Díaz Ayuso tiene un tirón que no ha tenido que no tiene otro candidato, ¿no? Porque tiene un perfil muy carismático, ha ganado unas elecciones casi con mayoría absoluta, remontando los peores resultados del PP en la Comunidad de Madrid, y al final Pablo Casado, con todo lo que ha pasado, al final la valoración que tienen los votantes es mala, y más en Madrid, ¿no? Te has enfrentado directamente a la presidenta de la Comunidad de Madrid acusándola de corrupción sin ningún informe que lo corrobore. Ujú. Y después, yo creo que esta del Confidencial no me parece tan interesante, ya que está hecha la semana pasada, ¿no? Y la semana pasada había otro contexto, ¿no? En que Ayuso pues estaba más cerca, ¿no? Pero yo creo que son más interesantes tanto esta de OK Diario como el que vamos a poner después de ABC, ¿no? Y en este de OK Diario, que es del lunes, creo que es, bueno, pues se pregunta el preferido como líder del PP Nacional y candidato a la presidencia del gobierno, ¿no? Y se pregunta, pues eso, Alberto Núñez Feijóo, Isabel Díaz Ayuso y Pablo Casado. Y lo que vemos aquí
es que ya las tornas han cambiado, ¿no? De la pasada semana a esta, ¿no? Y ya Díaz Ayuso ya no es, decir, no es tan bien vista, ¿no? Y sobre, bueno, no es tan bien vista tampoco, pero bueno, a esto surge la idea o la figura de Alberto Núñez Feijóo para reemplazar a Casado, ¿no? Y es algo que gusta más, ¿no? Según los datos que hay aquí, me parece sorprendente, ¿no? Que tenga Pablo Casado un 19,2%, seguido bastante de cerca o sea, que haya tan poca distancia entre Isabel Díaz Ayuso y Pablo Es que Casado. los hechos se aceleran, ¿no? Y ahora veremos la de ABC, que es totalmente distinta, pero bueno. O sea, por eso a mí lo que me sorprende es eso, porque realmente Alberto Núñez Feijóo sí que cuando ha intentado dar, o cuando los medios de comunicación y los varones han cogido el efecto mediático a su persona, ya él, aunque nunca ha querido decir que se iba a posicionar para el Congreso, realmente todo el mundo ya sabía que se iba a posicionar y que tiene muchas papeletas de ser el próximo líder en Génova. Sí, lo que ha buscado, por ejemplo, con la última semana no es que nadie así importante se presentase, ¿no? Para tener, pues, es una alfombra roja, ¿no? Y bueno, comentar algo, Javier, Alberto, de este gráfico, pasamos al siguiente. Nada, vamos, yo esto no tengo. Bueno, Sí, un poco, sí es un poco lo que hemos dicho al final, que son perfiles diferentes. Yo creo que esto es entre votantes del PP. Esta encuesta también se hace ya cuando Isabel Díaz Ayuso, que lo dice el mismo lunes, se descarta. Entonces la encuesta también puede ir muy influida por eso, por sí, el autodescarte de la propia Ayuso. exacto. Y ya que en los medios ya se sabía que Feijóo pues podía dar un paso adelante. Entonces creo que la encuesta puede estar muy influida por eso también. O sea, habría que tenerlo en cuenta. Claro, y ya esta que tenemos del ABC, ¿no? De GAT3 para el ABC, ¿no? Que, bueno, estamos viendo ahora en pantalla, se pregunta a los votantes del PP, luego veremos a nivel total de encuestados, ¿no? Pero a votantes del PP lo que vemos ya también es que Alberto Núñez Feijóo emerge ya con el 50%, 36% Isabel Díaz Ayuso, Juanma Moreno un 4% y Pablo Casado un 8%, ¿no? Ya esto es del sábado, de este sábado, ¿no? Y ya sabemos que Pablo Casado está fuera, ¿no? Casi fuera, aunque se mantenga hasta el Congreso Extraordinario, ¿no? Y bueno, Díaz Ayuso, como ya ha dicho Javier, el lunes se da como autodescartada, ¿no? Para liderar el PP, ¿no? Y Feijóo, pues toma ya el liderazgo, ¿no? A nivel las encuestas, ¿no? Internas. Sí, es que eso se ve al final influida porque ya las cartas estaban sobre la mesa de que Feijóo era el que se veía ya como pues, se estaba ya postulando claramente, Casado estaba fuera y Ayuso se había autodescartado. Entonces yo creo que viene muy influida por eso. Si no, si estaríamos ahí en duda de qué futuro le depararía Casado, si Feijóo lo haría, daría un paso al frente o no, y si Ayuso se atrevería también o no, yo creo que los resultados serían bastante diferentes y entre los votantes del PP Ayuso tendría Claro, más. si no fuera tan Que cantado, ¿no? es diferente los votantes que los militantes, ¿eh? Pero yo creo que serían diferentes los resultados. Y después, bueno, vemos aquí del tema de, bueno, el total de encuestados, ¿no? Que al final pues baja un poco, pero bueno, al final lo que se ve es que Núñez Feijóo era la idea principal, ¿no? Como candidato, ¿no? Para reemplazar a Pablo Casado, ¿no? Y bueno, pues ya hemos hablado de todos los gráficos, ¿no? Y yo tenía una última pregunta, ¿no? Y es ahora que parece que Núñez Feijóo va a ser el que va a liderar el PP, ¿no? Para los siguientes meses y años, veremos. Pues bueno, el tema de que Feijóo es presidente de Galicia, ¿no? Y ahora la duda está en si dejará de ser presidente y pasará al Senado, ¿no? Y a hacer oposición a Pedro Sánchez desde ahí, o seguirá como presidente de Galicia, ¿no? Y hacer oposición, pues bueno, un poco pues, a través de los medios y demás, ¿no? Por ejemplo, Juan Malamed, periodista del Mundo y que sigue al PP, ¿no? Creo que decía el otro día en el Rojo Vivo de que a lo mejor se iba al Senado, no sé, creo que era Juan Malamed, pero tampoco estoy seguro. Bueno, Sí, a ver, al final yo creo que es la de las posibilidades que hay, es la más indicada para hacer oposición en este caso a Pedro Sánchez, porque quiero decir, si al final hablas del Senado, mía, ¿no? ¿eh? Hablas Sí, del sí, Senado. sí que no me lo he explicado. Porque efectivamente desde el Senado, a través de las sesiones de control, y en este caso de Madrid, pues puede tener mucha más visibilidad que si mantiene la presidencia de la Junta, porque en este caso, pues compartidamente hablando, Ayuso también ha hecho oposición al gobierno de Sánchez desde el
parapetándose desde el gobierno de la Comunidad de Madrid, pero evidentemente Madrid, pues para bien y para mal, pues tiene mucha más exposición que pues, el resto de gobiernos autonómicos en toda España, que en este caso, pues si Feijóo pues, se mantuviese como presidente de la Junta, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, de hecho ya más o menos se está preparando también una transición allí porque ya sonaban nombres para sustituirle, creo que era, no me acuerdo cómo se llama, el que se haga Rueda, sí, su es vicepresidente lleva bastante primero y tiempo. tal, que sea un perfil en A este ver. caso similar al de Feijóo, y él yo creo que va a dar el salto al Senado como pues, senador por designación. Lo que decía Alberto, la visibilidad que da Madrid es que Ayuso tiene 687.000 seguidores en Twitter, o sea, esto es un ejemplo solo. Alberto Núñez Feijóo solo tiene 40.000 o 60.000, no sé, o sea. Vale, aquí hay dos cuestiones que se abren de cara al futuro que nos tendremos que preguntar en las próximas semanas. ¿Qué es lo que hace Feijóo, lo que has dicho tú, Raúl, para hacer oposición? Y luego, ¿cuál es, que luego si eso podemos hablar ya como último de eso, cuáles van a ser las estrategias que va a adoptar de cara a la lucha por la hegemonía de la derecha con Vox o su política de pactos con Vox? Vale, lo primero, lo que nos has preguntado, lo de qué puede hacer para hacer oposición. Recordemos que Pedro Sánchez no era diputado cuando llegó a presidente del gobierno y no le podía hacer oposición en el Congreso de los Diputados a Mariano Rajoy. Y si no es porque salió la carambola de la moción de censura, en esos meses, entre las primeras de 2017 y 2018, estaba muy desaparecido y muy desdibujado la figura de Pedro Sánchez como líder de la oposición, porque es que de facto no lo era, Entonces yo creo que sí, que como ha dicho Alberto y apuntaba Juan Malamed, Feijóo va a intentar ser designado por designación autonómica, que lo tiene muy fácil para hacerlo. O sea, el PP tiene mayoría absoluta en el Senado, ahí en Galicia, para poder al menos una vez al mes, porque las sesiones de control al gobierno son una vez al mes, un martes al mes, pues hacerle una pregunta a Pedro Sánchez y a partir de ahí, pues dar forma a su forma de hacer oposición, que yo creo que se va a notar que va a tener un carácter mucho más calmado, más sosegado y más pues de persona o de sentido de Estado que el que tenía Casado, que era un poco más pues la máxima crítica a todo. A mí lo único que me desconcierta de todo esto, porque realmente para tener visibilidad, como habéis dicho, tiene que venir a Madrid, ¿no? Y va a tener que estar en el Senado para someter a Pedro Sánchez y hacerle oposición directa. Pero claro, tal y como está Vox, que está en alza en estos meses, y ahora en el Congreso que se va a ver directamente una guerra Abascal Sánchez, porque no va a haber en el PP, no creo que nadie salga directamente a hacer oposición como persona directa, como perfil a Sánchez. Entonces ahí mi pregunta es, o sea, la cuestión va a estar en si realmente va a tener que ser muy eficiente con sus intervenciones en el Senado Feijóo para que sí se vea que sigue siendo la oposición directa del PP y no Abascal, que es el que directamente va a preguntar a Pedro Sánchez con más fuerza en redes y en los medios. Pero tiene aquí, Óscar, una suerte el Partido Popular, que Abascal solo pregunta una vez al mes a Pedro Sánchez, porque el PSOE no le deja preguntar más veces, por no ser la primera fuerza. Porque esto va por cuotas, porque el líder de la oposición sí que tiene, como vamos a decir, el derecho no escrito de preguntar todas las semanas, y a Abascal pues no se lo permiten, igual que no se lo permitían a Albert Rivera. Entonces. Porque con Albert Rivera le daba... Albert Rivera le daba más preguntas. Sí, Abascal puede escribir todas las semanas una pregunta al presidente, pero el presidente no tiene por qué contestárselas. Y si te das cuenta, Abascal pregunta solo una vez cada 3 semanas o una vez al mes. Y la última vez llevaba más de 2 meses con lo de enero, que son vacaciones y todo, sin preguntar a Pedro Sánchez. En los últimos 3 meses creo que le ha preguntado solo una vez. Entonces yo creo que el PP tiene esa suerte, de que aunque Feijóo pueda preguntar una vez al mes solo en el Senado, Abascal no va a preguntar muchas más veces a Pedro Sánchez, y quieras que no, pues no se va a visualizar tanto que la oposición real en el Congreso es Vox. Claro. ¿Y aquí cómo es que sí que hay sesiones de control todas las semanas en el Congreso y en el Senado solo es una vez al mes? Pues porque es así, en el reglamento del Congreso y del Senado, pues está así. En el Congreso no son todas las semanas, son 3 miércoles de cada mes. O sea, hay un miércoles que no hay
Bueno, sí, sesión de pero control. Y Sí, yo pero- la otra pregunta que tengo yo ahora es ¿quién hará ahora de Pablo Casado en el sentido, quién preguntará ahora a Pedro Sánchez desde el PP? ¿Será Cuca Gamarra? ¿Quién crees que puede ser? Porque De momento Cuca Gamarra, pero lo interesante y a mí el salseo que me Claro, gusta y que ¿quién estoy va a ser? ya esperando por ver van a ser los cargos que se mueven en el PP, quién es el secretario general, quién es el portavoz en el Congreso, quién es el portavoz en el Senado, aunque si se va al Senado Rajoy, quiénes son los vicesecretarios, el portavoz nacional, si es que lo hay o lo suprimen el cargo. Entonces eso va a ser el salseo de ahora. Del Congreso Cuca Gamarra, extraordinario, yo creo que Cuca Gamarra tendrá un papel importante en el PP, pero no sé si va. Bueno, igual puede seguir siendo portavoz en el Congreso, no lo descartaría, ¿no? Aun porque, claro, no sé qué diputados hay en el PP. Mario Hay, este que ha Mario dicho. Garcés. bueno, Mario Garcés podría ser una buena opción también, la verdad que sí, pero eso, que hay mucho diputado, pues puesto Caseros. por Casado, tal cual. Una figura importante del PP también va a ser, bueno, ya lo era, Ana Pastor, pero no creo que la vayan a poner Pero, como portavoz porque claro, tampoco no es tiene ese la carisma. persona con mayores dotes de carisma o de Discursivas. dialéctica, Pues sí. eso, discursiva. Pues entonces ahora estará el juego ese que pues será divertido. Sí. Donde queda cada uno. Y luego lo que decías tú, el tema de esto, de la línea, la estrategia que seguirá Núñez Feijóo con Vox, sobre todo, y demás. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo crees? Sí. Que, Es que es mira, complicado, ¿quién no ¿no? tendría? Sí, bueno, sí, Didi, Alberto. Bueno, no, que realmente es complicado porque al igual que dar, como he dicho antes, dar el salto a la política nacional da miedo, más allá de que es un escenario pues, muy fragmentado donde el PP se está pugnando pues, con Vox por el liderazgo de la oposición, efectivamente, claro, pasa de un parlamento en el que tienes mayoría absoluta y bueno, tienes todo el espacio de la derecha para ti, en este caso, pues sí que tienes que pugnar con Vox y tanto a nivel nacional como en el resto de autonomías, pues tienes que ver un poco y cuál es la estrategia del partido, de si pues, emplear cordón sanitario, de si pactar en determinados sitios sí y realmente un poco marcar la estrategia porque realmente pues Casado depende del momento, pues te decía una cosa u otra y ahora realmente se va a ver pues si ese perfil pues más a priori más moderado de Feijóo realmente se consolida también en esa acción, no solamente en el plano discursivo, sino también en el plano de los pactos. Claro. Es que ese va a ser otro gran debate que va a haber dentro del partido porque al haber gobiernos directamente con... Ahora en Castilla y León, ¿no? Se va a abrir el debate de si Vox va a entrar en el gobierno, que parece que sí. Y la postura de Núñez Feijóo ante esto siempre ha sido clara, ¿no? Que no había que pactar con Vox ni nada y veremos ahora porque van a tener que tomar decisiones para las futuras generales en las que de una forma u otra les puede marcar para el futuro. Pero es que Feijóo, ¿qué pasa? En Galicia Vox no existe, Claro. eso es muy fácil. Ahora en España no puedes hacer, o en Castilla y León no puedes hacer como que Vox no existe, porque existe y existe bastante. Porque cada vez está obteniendo más representación. Entonces habrá que ver qué bazas juega Feijóo, si se desdice de lo que ha dicho siempre en Galicia, bueno, habrá que verlo. ¿Quién sería la candidata que más fácil tendría para lidiar con el tema Vox? Ayuso. Isabel Díaz Ayuso. Isabel Díaz Ayuso sin ninguna duda. Pero bueno, Feijóo aporta otras cosas que Ayuso no aporta, como el perfil gestor o de autoridad en el gobierno, etcétera. Pero a la hora de lidiar con el tema Vox, pues habrá que ver cómo lo hacen. Yo apostaría a que será distante y tratarán en Castilla y León al menos de pues llegar a un acuerdo con Soria, con Unión del Pueblo Leonés, intentar por todos los medios que Vox no entre en el gobierno. ¿Lo conseguirán? No sé. Y eso marcará bastante cuál va a ser la estrategia de Feijóo, porque es que a nada más llegar tienen que decidir algo sobre Castilla y León. Sobre Castilla y León. Claro, porque yo de ahí de momento, bueno, no hay nada cerrado. Lo único que sí que he visto que ha tenido avances con Soria ya, pero claro, son 3 escaños nada más. Así que necesitan muchos más. Y entonces el martes
ya hablando del tema de PP, este martes que viene, pues ¿no? Se convocará, ¿no? O ¿cómo decirlo? El Congreso o como... Sí. Este martes es Junta Directiva Nacional, que son 500 y pico miembros, que son todos los diputados, todos los senadores, alcaldes provinciales, presidentes provinciales, Sí. la plana mayor del PP, los cargos más importantes, lo deciden y pueden decidir. En el orden del día está la convocatoria de un Congreso Nacional. Un Congreso Nacional son 45 días, pero lo van a convocar por procedimiento de urgencia, que son 30 días para celebrarlo el día 2 y el día 3. Y con eso, bueno, conseguirán que antes de Semana Santa pues ya esté renovado el liderazgo. ¿Se presentará alguien más? No lo sé. Pero lo que sí va a haber el martes va a ser, yo creo, un discurso de despedida de Pablo Casado. No creo que vaya a haber mucha tensión o no Ya van a no. tratar porque no haya, ya ha pasado, ya las espadas ya están en el suelo, porque el jueves consiguieron que Pablo Casado firmara por escrito que no se va a presentar. Entonces, Y ahora mi pregunta es, para el Congreso Extraordinario, ¿habrá otro candidato de la cúpula de GEA Casado? ¿Vosotros qué creéis? No. Yo te digo no. pues, Hombre, a ver, se le veía muy seguro el otro día en la entrevista. Yo a GEA le veía muy seguro de que... Podía ser un farol porque es un farolero, pero yo qué sé, es que Yo- ahora mismo yo no me imagino a nadie que sea realmente conocido y que pueda estar en disposición. No, y de su cúpula. A mí el único nombre que se me ocurriría es Montesinos, pero es que no... Uy, no- Montesinos, no. imposible. Montesinos, es no. un outsider que es independiente. Es un paracaidista, Montesinos es un paracaidista. No, yo creo que cuando Gea decía lo que estaba diciendo, lo decía Por Casado. por González Terol, porque es un de poco de verdad. su cuerda, y lo estaría tratando de convencer. Pero según informaciones dicen que González Terol dicen que no quiere meterse en este fregado porque sabe que no va a conseguir nada. Otra cosa es que convenzca a alguien Egea para que por lo menos tengan una cuota de poder y de intentar tener relevancia, etcétera, que aunque no vayas a ganar, porque todos sabemos que va a ganar Feijóo, pues Sí, por pero lo que al menos menos mantenga el escaño para la siguiente legislatura, básicamente. si tienes una cuota de poder o que te han votado el 10% de los militantes, pues algo puedes rascar el año que viene que hay elecciones. Claro. En materia de listas, vamos. Y Yo creo que entonces, por ahí irían los tiros. y entonces Egea parece que, bueno, a ver, se va a seguir en el Congreso de Diputados, pero parece que también puede seguir en las listas, por ejemplo, de 2023. No sé, pues no sé, le tienen bastante asco todos. Yo creo que lo tendrá complicado. Igual lo mandan al Senado. Que es lo más Hostia, seguro. Rafael Hernando. Pero otra cosa, yo de los candidatos sí que descarto que alguien al final se preste al juego de Teodoro, porque dice, bueno, Teodoro, ¿a dónde vas, chico? Ya para ya un poco el carro, estás un poco enfenestrado. Lo que sí que creo que puede haber más candidatos es pues algún concejal, algún pueblo que diga, oye, pues me presento y que te saque el 0,2% de los votos. Hacerse ver. Como, de hecho pasó en 2018 en el PP, había un Helio tal, que era un concejal del PSOE de Valencia. Entonces, algo así yo creo que es más factible que haya una candidatura así bastante, un poco mejor armada por Egea. Vamos, que básicamente lo dijo pues por generar titulares porque no había nada. Sí, Bueno, a ver, pero porque también... directamente lo estaba intentando, yo creo. Pero... Se resiste a acabar porque, claro. Sí, es verdad que luego al final en el tema de la entrevista esta la Pastor tampoco es que dijese mucho porque lo que quería Pero es mantenerse. Pero para guardarse precisamente eso. Por eso, para mantenerse por ahí. Sí. Así que bueno, pues entonces ya esto ya se da por terminado, este directo. Seguro que haremos próximos directos, sobre todo en el tema del Congreso del PP. A lo mejor se hace algún especial así tonto, pues el sábado y el domingo, ¿no? Porque, bueno, no, quién sabe, ¿no? Tampoco. Porque el sábado, por ejemplo, a lo mejor es que el sábado 2, ¿no? El 2 de abril tampoco a lo mejor se hace mucho, ¿no? Digo, en el Congreso de Extraordinario del PP, es decir, no se elige nada así relevante, ¿no? No sé. Sí, bueno, será interesante porque hay una ponencia política, tal cual, a ver por dónde van las directrices, el discurso de Feijóo, bueno, yo creo que puede ser interesante. Pues entonces se puede ir barajando. Bueno, pues seguro que por aquí, por Politis, estaremos atentos a todo lo que vaya ocurriendo en tema del PP y a otros temas nacionales como e internacionales. Así que, antes que nada, os pregunto ya una última, ¿no? Una pregunta así conclusiva, ¿no? Para terminar el directo, ¿no? Para cerrarlo, ¿no? Y es, bueno...
uy, eh, yo qué sé, ¿cuál es el próximo? Es decir, ¿qué va a ocurrir ahora en el PP, ¿no? Pues a lo mejor mirando el tema, en el liderazgo posible de Feijóo, ¿no? ¿Cómo veis que el PP va a salir de esta crisis interna, ¿no? Pues, se supone que el deseo dentro del PP, más allá del sector ejeísta o aceitunista, pues de que el partido salga realmente con más unido y más cohesionado, porque ha atravesado la etapa más convulsa yo creo que de su historia, ¿no? Realmente. Sí, bueno, es que solo tiene 40 años, así que sí. Desde que es, bueno, sí, bueno, sí, pero joder, que han ocurrido eventos pues bastante escabrosos y avergonzantes, entonces yo creo que realmente la intención y el deseo no, no, en ese caso de la dirección saliente, de grupos parlamentarios, pues en ese caso, pues eso, de salir más cohesionados, más unidos y en ese caso, pues que Feijóo salga efectivamente pues, Triunfante. elegido con una amplísima mayoría que pueda formar un nuevo equipo y en este caso, pues lidere pues, la alternativa. ¿Y Óscar Javier? Yo pues estoy con lo que ha dicho más o menos Alberto, que lo importante a partir de ahora, ¿no? Que van a empezar de cero con la estrategia, que tienen un año para plantear bien la estrategia para intentar ganar las próximas elecciones generales como marcaban las encuestas hasta hace muy poco. Y a mí una cosa que me ha sorprendido y que por eso yo creo que se presenta Feijóo, ¿no? Que hablamos de que el PP se había roto, ¿no? Pues yo creo que con la figura de Alberto Núñez Feijóo ha generado pues esa unión otra vez entre los principales varones, ¿no? Y también las bases están contentas con ese cambio de líder y que eso puede provocar un gran incentivo, ¿no? Para llevar una mejor estrategia y que vayan todos a una, no cada uno que mire por su lado. ¿Y Javier? Sí, pues eso, habrá que estar atentos a cómo redirige la estrategia el Partido Popular, porque en cuanto al candidato ya parece que está decidido, que va a ser Feijóo y lo va a ser. Habrá que ver cómo lo redirige, nos dará pistas también las personas en las que ocupan cargos de responsabilidad dentro del PP, como el secretario general, la portavocía, etcétera, cómo diseñan su estrategia de oposición a partir de ahora. Y nada, pues se vienen unas semanas interesantes y yo digo, estamos diciendo, ha vivido la mayor crisis de su historia, pero te pones a pensar realmente por lo que lo ha vivido y dices, bueno, o sea, esta crisis podría haber quedado en nada y podría haber sido nada, porque si Casado Anécdota. comunicativamente, como una anécdota, si Casado el mismo jueves decide tomar la decisión de eliminar a Egea. O sea, se habría quedado en una anécdota que hoy ya no nos acordaríamos nadie. Y al final, pues ha pasado lo que ha pasado. Bueno, pues con estas respuestas de Javier, Óscar y Alberto, pues bueno, nos despedimos, ¿no? Y ya vamos cerrando este directo. Y sí es verdad que hoy no ha habido mucho feedback, ¿no? No como el pasado directo, ¿no? Que Pero, fue... pero a mí no me ha importado. Yo No, estoy bueno, sí es verdad. Bueno, bien. yo hubiese preferido un feedback más como el de Portugal, ¿no? Que fue mucho más, bueno, pues más de retroalimentarse, ¿no? Y sí es verdad que el del último directo fue algo un poquito oscuro, turbio. Ha sido un poco como esa crisis que hemos analizado. Entonces, así la verdad que es mejor. Bueno, Pero Ayuso quería quitarse. Bueno. Sí. Bueno, pues ahí gracias a Raúl sí por estar ahí comentando, también a Conguito, ¿no? Bueno, pues bueno, gracias a todos y bueno, ya pongo la pantalla completa y seguro bueno, vamos haciendo nuevos directos y mañana, como decía Oscar al principio, estar atentos al Twitter que seguro que se va a subir un hilo, ¿no? De Ucrania a Rusia y oye, puede estar interesante. Voy a poner ya pantalla completa, despedidos. Bueno, Alberto, ya vamos, ya. Y yo es que por motivos personales tengo que hacerlo. Bueno, ya voy cerrando. Bueno, Nos vemos en el siguiente bueno, directo. Nos vemos. Chao. venga. Bueno, pues ya estoy aquí yo solo. Bueno, pues cerramos este directo. Ya hay algunos que se tenían que ir rápido. Bueno, pues ha sido un directo, bueno, pues repasando a todo, haciendo un análisis retrospectivo, ¿no? Tanto del liderazgo de Casado, ¿no? Y luego también un análisis prospectivo, ¿no? De lo que podía pasar. Y bueno, pues esto ha sido el directo de hoy, ¿no? La crisis interna del PP, ¿no? Como lo hemos titulado, ¿no? Catarsis en el PP, salida de Casado, ¿no? Y ascenso de Núñez Feijóo, ¿no? Y bueno, pues parece que va a ser así, ¿no?
Bueno, muchas gracias a todos. Nos vemos en los siguientes directos. Seguirnos por nuestras redes sociales, ¿no? Tanto por Twitter, YouTube, Instagram y bueno, también por Twitch. Y nos vemos en la próxima. Chao. A ver, aquí.